qué importante esto. ¿Cómo podemos vivirlo y cómo podemos perdonar? Porque de verdad uno dice, a ver, es que no se lo merece. Es que me ha lastimado muchísimo, o nos ha lastimado muchísimo a toda la familia. Ya sea un padre, una madre, un hijo, un hermano, al otro hermano. Y mira, esto es importante. Tal vez el otro no se lo merece, pero Dios, Cristo mismo, sí se lo merece. Y tú, como persona, también te lo mereces. Qué bendición que podamos estar aquí. Yo soy tu amigo y hermano Federico Landa. Es una gran bendición estar en vivo de nueva cuenta para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Hoy tenemos un programa que me parece muy importante. Uno de los programas anteriores hablamos justamente de cómo vive una familia que ama a Dios. Y ahí hablamos del perdón y la misericordia y empecé a recibir muchos mensajes de ustedes de cómo se puede vivir el perdón y la misericordia en la familia. Y hoy vamos a hablar justamente de este tema, del perdón y la misericordia en la familia cristiana. ¿Cómo debemos de vivir o cómo vive una familia cristiana el perdón y la misericordia? Justamente vamos a hablar de eso, te voy a ir dar pasos, tips también como para poder ir viviendo esto, que es a veces muy complicado, muy difícil. Yo lo veo mucho en consultoría, que doy consultoría individual, matrimonial, familiar, también para negocios familiares. Y el tema del perdón y la misericordia es el tema. Y quiero empezar voy a citar también un gran libro, que es el libro de El amor en el matrimonio, del cardenal Robert Sará, que es muy, muy buen libro. La verdad es que es una gran bendición el tener al cardenal Robert Sará. Y quiero que podamos iniciar justamente con el tema del hijo pródigo. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo que el padre le dio completamente todos los bienes, la parte de su herencia. El hijo se fue, lo malgastó en placeres mundanos, en placeres torcidos, en todo lo que es mundano, y se quedó sin nada, lo perdió todo hasta estar ya comiendo con los cerdos, no tenía dónde vivir. Y decía, allá cuando menos los trabajadores de mi padre tienen un lugar donde dormir y tienen que comer, voy a regresar a él y voy a pedir perdón y que me reciba como uno de sus trabajadores. Y el hijo pródigo regresa, y cómo lo recibe el padre. Y aquí en el libro del cardenal Robert Sará habla justamente de la parábola del hijo pródigo. Y voy a empezar justamente con lo que él nos dice, porque esto es fundamental, porque el matrimonio es el fundamento de la familia. Bueno, el fundamento es Dios, obviamente, pero bueno, digamos, el núcleo de la familia es el matrimonio. Y en el amor conyugal, pues obviamente se lleva también a toda la familia, a los hijos. Y el cardenal Robert Sará nos dice en su libro, abro cita, dice, el modelo de la vida conyugal y familiar, renovada por el perdón y la misericordia de Dios, es el de la parábola del hijo pródigo, acogido por su padre. Ese hijo que se levanta para volver al padre, implorar su perdón y reconciliarse con él en la verdad y la unión de la relación familiar. Cierro cita. Fíjense qué importante. Lo primero es ese deseo de perdón del Padre. Regresar con esa humildad, reconociendo que había fallado, que no había hecho lo correcto, que todo lo que hizo fue malgastar no solamente todos los bienes materiales, que los bienes materiales son de Dios, no son de nosotros, porque Dios nos los da, sino haber malgastado el tiempo y haber
hecho algo que no solamente lastimaba al Padre, sino lo lastimaba a Él. Una vida insoluta, una vida libertina, que es diferente la libertad al libertinaje. La libertad, nos dice San Agustín, la libertad es la capacidad de hacer el bien. La libertad es la capacidad de hacer el bien. Todo lo que está fuera del bien, de la verdad, de la belleza, del amor verdadero, no del amor que nos pone el mundo superficial y que dicen que amor es amor y todo es amor y el enamoramiento es amor y el sentimiento solamente es amor, que el amor obviamente tiene parte de sentimiento, pero también es una decisión, que es un acto de la voluntad, que por supuesto lo es, pero lo que es realmente el amor es un don y una gracia que viene de Dios, nos dice el Padre Horacio Bojorge. Es un don y una gracia que viene de Dios. Hay que llenarnos de su amor divino para que en nuestro amor humano, imperfecto, podamos amar como Él ama, con su amor. Y eso es lo que hace el Padre con el Hijo pródigo. Lo recibe con ese amor porque ve que está arrepentido, porque pide perdón, porque tiene humildad para recapacitar y reivindicar el camino. Y eso lo ve el Padre. Y lo recibe primeramente porque es un gozo el poder ver a tu Hijo, pero también poder recibirle y poder amarle, sabiendo de ese arrepentimiento que Él tiene y ese deseo de poder hacer las cosas de manera correcta en esta ocasión. Y eso, así es como nos ama Dios. Dios nos ama, hagamos lo que hagamos. Dios nos ama, hagamos lo que hagamos. Así sea lo peor del mundo, Dios nos ama. Dios no nos deja de amar. Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Y esto es sumamente importante. Y Él siempre nos recibe con ese amor de perdón y de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es la misericordia? La misericordia viene del latín miserere, que son miserias. Cor, corazón. Ardere, ardor. Es ese ardor del corazón de Cristo, que esa unión viene ya del vocablo verere. Ese ardor del corazón de Cristo para quemar nuestras miserias. Solamente nosotros tenemos miserias. Dios no, Él es perfecto. La Virgen, fíjense esto, bueno, lo dice el padre Carlos Spang, que me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché. Dijo, y puede sonar también a lo mejor escandaloso, pero Dios no tuvo misericordia con la Virgen María. Dios no tuvo, eso lo dice el padre Carlos Spang, dice, Dios no tuvo misericordia con la Virgen María porque la Virgen María no tenía miserias. Es la concebida sin pecado original, la llena de gracia. Ella no tenía miserias que perdonar, no tenía miserias que Dios tuviera que quemar en su fuego misericordioso, porque ella amó a Dios y hizo la voluntad de Dios de manera perfecta. Perfecto solo Dios, pero ella en su amor y en unión y comunión, y en su unión y comunión en la voluntad de Dios, Dios actuó en ella y Dios en su perfección actuó de manera perfecta en ella. Pero todos nosotros no. Todos los demás tenemos miserias y necesitamos de la misericordia de Dios, como el Hijo pródigo con el Padre. Y continúo con lo que dice el libro del cardenal Robert Sarah. Abro cita. Si tan siquiera esperar a que el Hijo suplique su perdón y su misericordia, el Padre lo abraza y lo colma de cariño y de obsequios. En el otro lado, sigo, por el otro lado,
mientras que el hermano mayor, pese a haberse mantenido fiel, fomenta su actitud reivindicativa, la fractura familiar, el rechazo, la envidia, la división y la negativa a acoger y perdonar. Cierro cita. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? El padre, al perdonar a su hijo, al tener misericordia, y el hijo, al venir arrepentido, con completa humildad, para pedir perdón, para hacer lo correcto, pudo tener esa unión y comunión con Dios, obviamente, unión y comunión con el Padre, y el Padre también en unión y comunión con el Hijo, para unirse de nuevo como familia. Pero el hijo mayor no. Por esa envidia, por ese enojo, por ese rechazo y por esa negativa de acoger el perdón y la misericordia para con su hermano, lo que provocaba era la ruptura y la fractura familiar. Incluso se lo reclamó al padre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso justamente? No acogemos el perdón, no actuamos en la misericordia de Dios con el otro para perdonar al otro. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Y nosotros debemos seguir lo que Dios, Cristo mismo nos dijo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese amor al prójimo está justamente también el perdón y el amor misericordioso de Dios a través de nosotros. El amor misericordioso de Cristo a través de nosotros, para perdonar al otro. Pero ahí es donde, decimos acá en México, la puerca torció el rabo. Es decir, qué difícil es. Porque entra nuestro egoísmo, entra nuestra soberbia, entra nuestro rechazo, que son sentimientos normales, por supuesto, porque somos imperfectos. Pero ahí es donde tenemos que dejar que Dios, en su amor, que es un don y una gracia, actúe en nosotros, porque nosotros, imperfectos, no vamos a poder. Solamente su amor, su gracia, es la que nos hace poder estar dispuestos al perdón y actuar en el perdón. Porque, a ver, te comparto esto porque me parece muy importante. Y bueno, y te recuerdo que estamos en vivo. Me encantará que me puedas poner aquí tus comentarios, de dónde nos ves, cómo vives tú el perdón y la misericordia. ¿Hay algo que nos quieras compartir? ¿Algo que quieras preguntar? Con muchísimo gusto, aquí estamos. Escríbeme, por favor, y yo estaré viendo y cuidando también para poder responderte. Escríbeme, por favor. Qué importante esto. ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Y cómo podemos perdonar? Porque de verdad uno dice, a ver, es que no se lo merece. Es que me ha lastimado muchísimo, o nos ha lastimado muchísimo a toda la familia. Ya sea un padre, una madre, un hijo, un hermano, al otro hermano. Y mira, esto es importante. Tal vez el otro no se lo merece. Pero Dios, Cristo mismo, sí se lo merece. Y tú, como persona, también te lo mereces. El perdón no solamente es para el otro. El perdón es para poder tú soltar todo ese rencor, todo ese enojo, toda esa ira, para que no te esté comiendo por dentro, que no esté rumiando y rasgando tu alma y que te esté separando de Dios cada vez más y que nos separa de Dios cuando no podemos perdonar. Mira, te voy a decir lo que yo hago y te lo comparto. Es una vía, tú podrás encontrar a lo mejor, y tú haces a lo mejor alguna otra, podrás encontrar alguna otra. Pero cuando uno tiene ese deseo de decir, híjole, yo la verdad es que no le quiero perdonar, porque no se lo merece.
Yo digo, Señor, tú sí te lo mereces y por ti le voy a perdonar. Por ti. Porque yo ahorita por el otro no me apetece perdonarle. Porque sé que no se lo merece. Que realmente sí se lo merece. Y ahorita te voy a explicar por qué sí se lo merece. Simplemente por ser los que están bautizados hijos de Dios. Y los demás por ser criaturas de Dios. Pero lo más importante, se merece ese perdón para estar nosotros mismos en unión y comunión con Dios. Para estar en amistad con Dios. Para que cuando Dios nos llame a cuentas, poder decirle, Señor, aquí están los frutos que tú diste a través de mí. Porque yo permití que tú me dieras la gracia, el amor para poder perdonar a mi cónyuge, para poder perdonar a mi hijo, a mi hija, a mi prójimo. Nos juzgarán en el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Permitir que la gracia actúe a través de nosotros. Y para eso se necesita entregarle nuestra voluntad a Dios. Y cuando hacemos eso, yo te lo comparto, cuando yo hago eso y digo, Señor, no me apetece perdonar, no se lo merece, pero tú sí te lo mereces, Señor, te lo entrego, le perdono. Y perdóname tú a mí por sentir esto. No está mal sentir, lo que está mal es permitir. Y peor aún, hacerlo con conciencia, con plena conciencia de que eso no le da gloria a Dios y no abona a mi santificación para llegar al cielo. Así que cuando hay alguna situación que, se viven y lo veo muchísimo en consultoría matrimonial, familiar, temas de infidelidades, temas de faltas de respeto graves, temas de vicios fuertes como alcoholismo, drogadicción, etc. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Y aquí viene una parte importante porque Dios siempre nos perdona. Dios siempre nos perdona. Alexander Quintero, Dios te bendiga también. Gracias por tu mensaje. Dios siempre nos perdona. Como decía hace un momento, Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. El perdón tiene que estar ahí. Lo que se debe de cuidar es justamente el que no se transgredan los límites. Dios nos ama en lo que hace Dios en su pedagogía, en su amor. Él lo que hace es conciliar los opuestos. Él concilia los opuestos. Es firme y determinante, pero también es amoroso y misericordioso, en plena y completa caridad. Firme y determinante y amoroso y misericordioso. Une las dos. Y nos dice, para alcanzar el cielo necesitas ir por este camino. Si te sales de ese camino, no entrarás al reino de los cielos y vivirás una vida de tristeza, de desesperanza, de muerte. Si sigues este camino, vivirás en el bien, en la verdad, en la belleza, en el amor, en la plenitud del amor. Y eso mismo es lo que hay que hacer. Cuando hay una infidelidad, Dios nos pide perdonarla. Por lo que te acabo de explicar, no solamente por el otro, primeramente por Dios y por nosotros, para estar en comunión y en amistad con Dios. Lo que sí es que hay que poner límites claros. Si tú sigues con esa actitud de infidelidad o de algún vicio, de alcoholismo, porque eso provoca violencia y muchas otras situaciones complicadas, y si tú sigues
en ese camino y no se pone esos límites claros, bueno, pues tendrá consecuencias. Y sobre todo también si se expone también la integridad física y también la vida. A ver, si tú sigues con esa actitud, no te podremos volver a aceptar aquí. Pero si tú llegas como el hijo pródigo, arrepentido o arrepentida, tienes ese propósito de cambio y luchas para no volverlo a hacer, para cambiar, y se necesita obviamente un proceso, un tratamiento, un acompañamiento, que ese acompañamiento obviamente tiene que ser espiritual. Dios es el que a través de su gracia y de su amor logra hacer cambios en vidas, en nuestra propia vida. Quema nuestras miserias en su amor misericordioso a través de su gracia y su amor misericordioso. Pero tiene que encontrarnos con esa disposición, con esa voluntad abierta a Él para poder cambiarlo. Y por otro lado, acompañamiento profesional y espiritual. Un buen sacerdote bien formado, que esté muy bien preparado para poder acompañar en esa situación en específico. Y de algún profesional, obviamente católico, en los que obviamente vivimos nuestra fe católica, para tener un acompañamiento también de cara a Dios. Y que ese proceso se vaya dando. Pero tenemos que estar abiertos a ello. Y poner límites claros. Si tú sigues en la infidelidad, pues obviamente tendrá una consecuencia. Yo te perdono. ¿Que cuesta mucho trabajo? Bueno, cuesta mucho trabajo, claro. Pero si tú no sigues estos límites claros, pues no podremos estar aquí. Es como Dios. Si no sigues estos límites claros, si no estás en gracia, si cometes un pecado mortal, Dios no está ahí. Cuando cometemos un pecado mortal, cuando estamos en gracia, Dios está en nosotros. Se llama la inhabitación trinitaria. Estamos en gracia y la Trinidad habita en nosotros, en nuestra alma, y actúa desde nuestra alma, actúa desde nuestro ser. Cuando cometemos un pecado mortal, Dios no puede estar donde está el pecado, y Dios se sale de nosotros. No nos abandona, se queda ahí, pero no dentro de nosotros. Se queda ahí para acompañarnos, para amarnos, esperando nuestro arrepentimiento, completamente esperando para perdonarnos con su misericordia y quemar nuestras miserias en su fuego misericordioso a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, para poder estar otra vez en unión y comunión con Él y que Dios habite en nosotros. Él siempre está esperando, pero nos pone límites claros. Si tú estás en pecado mortal y sigues haciéndolo, pues yo no podré estar ahí. Y Dios nos perdona, está ávido de podernos perdonar, pero no puede estar ahí. Lo mismo hay que poner esos límites claros también en la familia. Fíjense lo que dice el cardenal Robert Sarah. La familia, cito, la familia fundada sobre el amor conyugal de los esposos, santificado por el sacramento del matrimonio, fundamental, es el lugar de la llama de Dios al perdón y la misericordia, y es también el lugar de la llamada a amar de verdad. Siguiendo las enseñanzas del Evangelio, educa en la humildad y el sentido de perdón. Llama a superar los conflictos, las mentiras y las traiciones. El Dios de toda misericordia nos enseña que nuestra vocación consiste en aprender a amar y saber amar a imagen y semejanza de la Trinidad. Lo vimos en el programa pasado. ¡Qué hermoso! Así es como Cristo se convierte en la entraña de la vida conyugal y familiar, es decir, la entraña de los gestos y la actitud del esposo hacia la esposa y viceversa, y a su vez del padre y la madre de familia hacia los hijos, procurando proponer
por obra de ese amor en el marco de la confianza y la verdad. Cierro cita. Qué importante esto que nos dice el cardenal Robert Sarah, en el sentido del perdón y que educar en la humildad. El perdón viene desde la humildad y es llamado a superar los conflictos, las mentiras, las traiciones. El Dios de toda misericordia nos enseña que nuestra vocación consiste en aprender a amar y saber amar a imagen y semejanza de la Trinidad. Si la gracia habita en nosotros, está en nosotros, si la inhabitación trinitaria, si Dios trino y uno está en nosotros y habita en nosotros, nos ayudará a poder vivir en mayor unión y comunión con Él. Desde la vida conyugal y la vida familiar, Cristo se convierte en el fundamento de la vida matrimonial y familiar para poder vivir ese amor y esa misericordia. Y también nos dice el cardenal Robert Sarah, abro cita, no es fácil ni sencillo amar cuando el amor se mezcla con los intereses particulares y egoístas de cada uno. Hoy para la palabra amor suele ser un término engañoso porque todo el mundo, en lugar de abrirse a su verdadero significado, lo interpreta a su antojo. Y esto es súper importante porque si estamos solamente pensando en nosotros y no nos abrimos a Dios, a su amor, a su misericordia, para que primero actúe en nosotros, para que a través de su amor y su misericordia y su amor misericordioso actúe también en el otro y para el otro, no estaremos realmente en unión y comunión con Dios. Y ese amor que todo el mundo dice, amor es amor, ahora, no todo el mundo, pero mucha gente, y ahorita el mundo en general está diciendo que el amor es amor, o es enamoramiento, o todo este amor que está malinterpretado, torcido, retorcido. Lo que es el verdadero amor es un don y una gracia que viene de Dios. Y esa voluntad de amar en el bien, la verdad, en la belleza, en la ley natural, que es importantísima. Y no podremos tener amor misericordioso si no permitimos que Dios mismo actúe en nosotros con su amor de misericordia para el otro. Si no dejamos nuestro egoísmo, si no dejamos nuestros placeres torcidos, que eso también daña al otro. Tenemos que estar abiertos a la gracia y que Dios vaya actuando en nosotros para que pueda, a través de nosotros, actuar en el otro. Y esto nos dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, debemos ser esos signos visibles de ese misterio infinito que es Dios, que es invisible. O que, claro que lo podemos experimentar, pero Dios debe de reflejarse a través de nosotros. Y principalmente a través del amor, obviamente, también del perdón y de la misericordia. La familia cristiana vive justamente como unión y comunión con Cristo a través del perdón y la misericordia, porque fallamos todos porque somos imperfectos, poniendo límites claros, diciendo esto no es correcto, y obviamente no podemos estar en unión y comunión con Dios, y hay que tratarlo, y hay que acompañarlo. Y hay que acompañarnos a nosotros mismos también con todo lo que tenemos, porque no solamente es mirar al otro, es mirar también nuestras imperfecciones. Es también ir creciendo en nuestra vida interior, en nuestra unión y comunión con Dios, para que Él nos ayude a poder estar en unión y comunión con el otro a través del perdón y la misericordia. Así que el trabajo también es personal. Estar bien enfocado, y todos bien enfocados, en poder ir trabajando nuestra unión y comunión con Dios, nuestro interior, nuestra formación, la oración, los sacramentos, la Eucaristía. El poder entregar también sacrificios a Dios para hacer penitencia, reparación, mortificaciones y entregarlas a Dios, unirnos a la cruz de Cristo, para unidos en la cruz de Cristo poder llenarnos de su amor, también a través de esos sacrificios. Y eso que cuesta trabajo también. ¿Qué trabajo cuesta a veces el perdón?
o muchas veces el perdón y la misericordia. Hay que unirnos también a la cruz de Cristo para que sea Él el que viva en nosotros, para que sea Él el que viva en nuestro matrimonio, para que sea Él el que viva en nuestra familia y podamos ser esos reflejos de Dios en su amor para los demás, principalmente nuestra familia y después también con el prójimo. Llegamos al final. Rafa Ornelas, qué bendición, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Nos dice Rafa, bendecido día, muchas gracias, excelente tema. ¿Puede explicar cómo sería perdonarse a uno mismo? Bueno, se nos terminó el tiempo, pero Rafa, rápidamente. Es saber que estamos llenos de miserias y que solamente Dios puede quemar esas miserias, esos defectos, ese pecado. Pero para poder trabajar, para que Dios pueda quemar esas miserias y que pueda ayudarnos a vencer, nosotros no, nosotros solamente la voluntad abierta a Dios, pero que Dios pueda vencer ese pecado, esos defectos, esas miserias, tenemos que estar abiertos a Él. Es decir, reconocer mis miserias, pero también reconocer todas mis virtudes, todo lo bueno que Dios me ha dado, todos mis talentos. Y decir, Señor, reconozco que he fallado. Eso es perdonarnos y unirnos al amor de Dios en esa confianza en que Dios va a perdonarnos, acercarnos al sacramento de la reconciliación para que Él pueda restituir todo eso que nosotros hemos volteado o hemos deshecho incluso. Y eso es poder perdonarnos a nosotros mismos, reconocer lo que tenemos, entregarlo a Cristo y dejar que Él actúe en nosotros con esa voluntad, sabiendo que la gracia, abiertos a la gracia para que actúe en nosotros y abiertos en nuestra voluntad para entregársela a Dios. Y eso es recibir el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos con esa confianza y también ponernos a trabajar para que Dios actúe en nosotros. Muchas gracias, Rafa. Dios te bendiga también. Llegamos al final del programa. Los invito a que si crees que este programa pueda ayudar a muchas más almas, muchas más familias, lo puedas compartir, que puedas darle like, suscribirte, activar la campanita en YouTube, tanto en todas las páginas de Valora Radio como también en mi página y en mis redes, que aquí abajo está en la descripción todas mis redes, las redes también de Valora Radio, y que lo puedas compartir también para que Dios pueda llegar a muchas más familias, a muchas más almas. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Estemos bien enfocados en que el perdón y la misericordia de Dios llegue a nuestra vida, a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Nos vemos pronto, comparte y te mando un fuerte abrazo en Jesús y María y nos vemos en mis redes. Me encantará que podamos estar en unión y comunión y compartiendo también mucho más tú y yo. Dios te bendiga. Muchas gracias.